Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternas Promesas. Como veis, nuestro protagonista de hoy es Brad Sellers. Nacido el 17 de diciembre de 1962 en Warrensville, Ohio. Y es precisamente en los centros escolares de su localidad donde empieza a destacar como baloncestista, convirtiéndose en la estrella de los Warrensville Tigers. La siguiente parada en su camino fue la Universidad de Wisconsin, jugando en los Wisconsin Badgers entre 1981 y 1983. Allí coincide con alguien muy importante para él como Bill Caulfield, primer entrenador de raza negra de la Big Ten y tristemente fallecido en 1983. De hecho, solo entrenó a Brad Sellers en su primer año. Y poco después de dejar el cargo, falleció a los 43 años en 1983 debido a un cáncer de páncreas. Las dos temporadas de Sellers en Wisconsin son destacables y promedia 15 puntos y 8 rebotes por encuentro aproximadamente. Y como podéis ver, coincidió con un ex ACB como Scott Roth. Tras su segundo año en Wisconsin, decide trasladarse a la Universidad de Ohio State. Pero esto supone una pausa en su carrera, ya que se ve obligado a pasar un año en blanco. En esta universidad, en los Buckeyes, comparte estrellato con otro jugador al que muchos recordáis como Dennis Hobson. Y en un equipo en el que ambos jugadores compartían estrellato al 50%, Brad Sellers culmina ese periodo de 5 años en la NCAA con una última temporada en la que promedia prácticamente 20 puntos y más de 12 rebotes por encuentro. Llegamos, por tanto, a la ceremonia del infame draft de 1986, del que ya hablamos largo y tendido en el canal. Sellers es elegido como número 9 por los Chicago Bulls, una franquicia en la que Michael Jordan era tan solo la primera piedra a la hora de formar una franquicia ganadora. Y hay que decir que el tristemente denostado Jerry Krause elige a Brad Sellers en contra del criterio de muchos otros miembros del equipo de los Bulls, entre ellos Michael Jordan, que apostaban por la selección del base Johnny Dawkins, un jugador que había adquirido un grandísimo prestigio a nivel universitario en una universidad de primer nivel como Duke y aparte contaba con el plus de ser amigo íntimo de Michael Jordan. Personalmente me pongo del lado de Krause y creo que lo adecuado era seleccionar a un 2-13 como Sellers en lugar de a un base como Johnny Dawkins, puesto que bases había muchísimos en el mercado. Apostar por Sellers suponía apostar por un jugador que podía jugar según evolucionase técnicamente y físicamente hasta en 3 posiciones diferentes. Podía ser un 3, un alero muy alto, muy moderno, de brazos largos y muy superior en estatura al jugador que lo defendiese, teniendo un rol similar al que podía tener en aquella época un jugador como Larry Nance. También podía desenvolverse como 4, hablamos de nuevo de un 4, de un ala pivot que sería más alto que la media, o en caso de fortalecerse físicamente, esos 7 pies lo hacían un candidato al puesto de pivot. Su temporada rookie no es especialmente mala, teniendo en cuenta que era un jugador que estaba verde, que tenía un año más que el resto de rookies y que tenía que definir con claridad cuál era su posición en la cancha. Se va en esa temporada, en los 21 minutos por partido que juega, a 8,5 puntos y cerca de los 5 rebotes por encuentro. Pasamos así a su segundo año, el más brillante de su carrera, pero que al mismo tiempo no fue suficiente para que se afianzara en el equipo y que supuso el comienzo de su cuesta abajo.
Sellers juega de titular casi toda la campaña, aunque sus minutos no aumentan excesivamente y se va cerca de los 10 puntos, descendiendo su promedio reboteador, aunque esto es fácilmente explicable porque jugaba de alero, una posición en la que creo que se encontraba más cómodo y para la que estaba más capacitado. Sin embargo, ya en ese momento se veía claro que Sellers estaba completamente estancado y podemos leer en los diferentes libros relacionados con los Bulls de aquella época que Sellers era un jugador con poca ética de trabajo, sobre todo a la hora de entrenar, un problema si compartías equipo con Michael Jordan, y también un jugador que se creía mejor de lo que era o que no se esforzaba para ser tan bueno como podía ser. La cuestión es que emergen dos jugadores en las dos posiciones de alero, como Scottie Pippen y Horace Grant, que cortan completamente el camino y la progresión de Sellers y hacen que, tras su tercera temporada en los Bulls, sea traspasado. Esa tercera temporada no es nada buena y los números de Brad Sellers caen por debajo de su temporada rookie, que ya de por sí tampoco era para tirar cohetes. Jugando los mismos minutos que en su temporada de debut, no alcanza los 7 puntos y 3 rebotes por encuentro, lo cual hace que su próximo destino tampoco fuese un camino de rosas. Sellers llega así en la temporada 89-90 a los Seattle Supersonics a cambio de una selección de draft con la que los Bulls posteriormente se harían con B.J. Armstrong. Y me atrevo a decir que de las 27 franquicias de la NBA en aquel entonces, Seattle era el peor destino posible. En primer lugar, el puesto de pívot quedaba descartado por completo. Sellers estaba por detrás de Michael Cage y de Olden Polynice para jugar en esa posición. Si en sus 3 años en Chicago hubiese trabajado más en el gimnasio y se hubiese fortalecido, es probable que hubiese estado por delante, como mínimo, de Polynice. Y si nos vamos a los puestos de alero, la cosa era aún más difícil para Brad Sellers, que tenía por delante a Derrick McKey en el puesto de 4 y que se encontró además con la irrupción de un rookie como Shawn Kemp, que incluso le quitaba el puesto de ala pívot de repuesto. Y jugar como 3 tampoco era factible porque ahí andaba Xavier McDaniel o el antes mencionado Derrick McKey, que en un momento dado también podía jugar como alero. No es de extrañar, por tanto, que tras 45 encuentros fuese enviado a los Minnesota Timberwolves a cambio de Steve Johnson, un equipo en el que teóricamente tenía menos competencia y podría haber disputado más minutos. Sin embargo, problemas físicos, problemas de adaptación, le llevan a jugar menos de 20 encuentros con unos promedios realmente mediocres. Por tanto, Brad Sellers decide comenzar la década de los 90 cambiando de aires y marchándose a la liga griega, concretamente al Aris de Salónica de Nikos Galis. Y en la liga griega se convirtió en un héroe para el Aris, consiguiendo el título de liga con un 2+1 en los últimos segundos. Personalmente creo que en este momento de nuevo volvió a fallarle la cabeza y volvió a creerse mejor de lo que era. Sellers había tenido un resultado exitoso en el Aris y por tanto parecía claro que su destino debía ser o bien la liga griega o bien algún otro campeonato europeo. Sin embargo, Sellers decide retornar a la NBA y pasa 2 temporadas para olvidar en los Pistons y nuevamente en los Timberwolves. Parece que ni a Sellers ni a los Minnesota Timberwolves les había quedado claro en esa primera experiencia que sus destinos no iban por el mismo camino. Nos encontramos, por tanto, en la temporada 93-94 y Sellers, 2 años más tarde, 2 años más viejo, es un jugador mucho más devaluado tras esos 2 pobres años en la NBA.
A partir de este momento y hasta 1999, se convierte en un habitual de la Liga francesa, donde juega en hasta 4 equipos diferentes, e interrumpe fugazmente su aventura francesa en 2 ocasiones, una para jugar en la Liga israelí y otra para jugar en tierras españolas en el Gijón Baloncesto, con el que juega 14 encuentros promediando 11 puntos y 7 rebotes, aunque no contribuyendo a las victorias del equipo, que solo consiguió 2 victorias en 14 encuentros. Tras esta experiencia, retorna a la Liga francesa, donde sigue jugando hasta la temporada 99-2000, en la que se retira jugando en el Toulon de la segunda división. A partir de aquí y tras su retirada, Brad Sellers fue contra todos los estereotipos que nos podían hacer pensar que iba a ser uno más de esos jugadores que se arruinaban o que llevaban una vida desordenada. Y desde 2011 es alcalde de Warrensville, de la localidad que le vio nacer, y ha sido reelegido en 2 ocasiones, por lo que parece que es mucho mejor político que baloncestista. Y llegados a este punto, finalizamos nuestro relato de la vida, de la trayectoria de Brad Sellers, un jugador que apuntaba mucho más alto de donde finalmente llegó, pero que posteriormente, como veis, ha tenido una exitosa vida a nivel político.